El primer método o mecanismo de solución de controversias es la negociación. En la negociación, pues básicamente es un proceso en el que dos o más partes con un problema o un objetivo emplean técnicas diversas de comunicación con el fin de obtener un resultado o solución que satisfaga de manera razonable y justa sus pretensiones, los intereses, necesidades o aspiraciones del mismo. Ahora vamos a hablar acerca de los principios de la negociación. Pues básicamente cuando hablamos de negociar en términos generales nos referimos a una actividad propia de los seres humanos, frecuentemente e importante porque se toman decisiones trascendentales. Para negociar, cada persona requiere de una preparación, una planeación, estudio, concentración y sobre todo mucha creatividad. Sigue el objetivo. El objetivo de la negociación consiste que para dos o más partes de un conflicto llegar a un acuerdo por medio de conversaciones e intercambio de opiniones entre sus representantes. Al ser el objetivo de la negociación llegar a un acuerdo, pues se supone que la existencia en las partes afectadas de una genuina motivación de llegar a un acuerdo y de un mínimo de intereses comunes sin los cuales la negociación girará en torno de sí misma y no saldrá del atascamiento. Ahora seguimos con sus características. Pues hay muchas características que distinguen a un negociador. Las más básicas son que un negociador siempre debe tener un perfil creativo, serio, persuasivo, persistente, entusiasta, observador, seguro, ágil, analista, sociable. Debe tener una fluidez verbal, ya que esta condición exige que el negociador tenga que comunicarse bajo presión sin ningún problema. Saber escuchar, un negociador siempre debe saber escuchar, para conocer cuál es el conflicto en una crisis y pues no siempre queda tan claro a través de las palabras cuando se está negociando en una situación de tensión. Siempre debe contar con una actitud de espíritu de equipo, pues para trabajar en grupo y por último estar siempre orientado en sus objetivos, ya que pues el negociador debe asumir con claridad cuál es su especialidad que alcanzará y con ello pues qué implicaciones asume o sobrepasa la actividad. El siguiente método o mecanismo de solución de controversias es la medición. La medición, pues básicamente es el proceso informal en el que una tercera parte neutral ayuda a las partes que están en conflicto a resolver su problema, pero sin tener el poder para una solución. Después, sus objetivos, pues es un método de solución de conflictos en que las partes son guiadas por un tercero para solucionar el problema. El perfil del mediador siempre es de imparcialidad absoluta, con capacidad de escuchar, buen trato con la gente, es paciente, tiene un buen sentido del humor, es flexible y tiene una gran habilidad para negociar. Y pues el propósito principal es lograr un acuerdo sin los costos en dinero, tiempo y esfuerzo que llevaría un proceso judicial. Inteligente, ya que la rapidez de concepción es un requisito pues básicamente indispensable, ya que siempre vamos a necesitar formular sobre la marcha una estrategia cuando se está trabajando en situaciones de pues alta tensión, ¿no? Y esta es una habilidad que pocas personas lo tienen. Tolerante. Los conflictos de este tipo se caracterizan por causar en las personas un derrumbe de las habilidades para solucionar sus problemas. Emocionalmente estable, pues ya que la negociación envuelve distintos grados o márgenes de decisión racional, procesos psicológicos y factores emocionales. Los objetivos de la mediación, pues se tratan de un mecanismo que está destinado a resolver los conflictos sin necesidad de llegar a la justicia ordinaria. Puede satisfacer las expectativas de los ciudadanos en poco tiempo y sin costo alguno. Que eso es lo más importante en este método. También constituye una alternativa para agilizar el funcionamiento de los juzgados que se encuentran atestados de causas y que necesitan años para poder llegar a una sentencia. Y por último, sus características,
Pues son varias. La primera es que esto es un proceso voluntario de naturaleza autocompositiva. Se ajusta a los principios rectores del método. Existen diferentes tipos de mediación, como lo son la civil, familiar, vecinal, penal, internacional y escolar. También existen varios modelos de mediación. Entre ellos está el modelo Harvard o tradicional, el modelo transformativo y el modelo circular narrativo. Las partes no concurren al mediador para que él les solucione el conflicto, porque el mediador no es ningún juez ni ningún árbitro. Su intervención solamente está destinada a facilitar la comunicación entre ellas. La conciliación también es un método o mecanismo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas, organismos, países gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificativo también llamado conciliador. Al tratar el tema sobre este tipo de método que es el de conciliación, se tiene que tratar el tema de procedencia, ya que se hace referencia con la acepción o sentido semántico de esta. Ya que es jurídico de posibilidad y necesidad de celebrar el acto de conciliación, bien porque es útil para los intereses de las partes, porque el trámite o procedimiento respectivo lo requiere o porque la clase de proceso lo permite. Este también busca concientizar tanto a los particulares como a las entidades del Estado y privadas sobre la importancia de la conciliación, ya que el ahorro desde todos los puntos de vista, como económicos, de tiempo, procesal, en beneficio de las partes trabadas en la controversia. Dentro de las características de este proceso, método, mecanismo de solución de controversias, que es la conciliación, tiene que ser solemne, onerosa, bilateral, conmutativa, de libre discusión y acto nominado. Eso dentro de las características. También cuenta con un aspecto jurídico, el cual se encuentra estructurado por un acto jurídico sustancial, un elemento necesario, un elemento obligatorio, un acto de todos los sujetos procesales, acto de autonomía de la voluntad de las partes, está expuesta a la perentoriedad y es un acto procesal. El conciliador es un tercero distinto a las partes dentro del conflicto. Este debe ser una persona con un conocimiento amplio de la situación y también debe estar dotado de calidades para proponer fórmulas de acuerdos, que es el primordial de su función. También esta es una alternativa de definición que se le puede dar a la persona que actúa dentro del proceso del conflicto. También es un tercero imparcial que tiene parte activa en el proceso, o sea, también dirige y orienta a las partes y debe tener un previo conocimiento de la situación del conflicto y a la vez pues propone fórmulas de arreglo en la relación. De igual manera el conciliador debe tener cierto perfil para poder cumplir su función dentro del proceso de conciliación. Debe ser una persona imparcial, debe ser un tercero, debe de tener un conocimiento del conflicto, debe ser diligente y orientador, debe ser atento, debe ser experto, debe conocer las partes y debe ser respetables. Los conciliadores pueden ser de 4 clases, pueden ser jurisdiccionales, administrativos, institucionales y en equidad, de acuerdo al artículo que se encuentra dentro. Dentro de los conciliadores judiciales se encuentran los funcionarios, que por razón de conocer de un proceso tienen que convocar audiencia de conciliación dentro del trámite normal de la actividad judicial en el proceso, el cual corresponde a los jueces y magistrados. También los conciliadores administrativos son aquellas autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones que tienen que servir de conciliadores. Están también los conciliadores institucionales,
Estos son comprendidos en la noción de centros de conciliación, asociaciones de profesionales, cámaras de comercio y demás instituciones formadas y autorizadas para ello. También están los de equidad, que son conciliadores nombrados que conforman la lista de auxiliares en el área de los administrativos. Y también están la conciliación como medio alternativo de solución de conflictos, fundamental para agilizar y ponerle fin al trámite de procesos y discrepancias entre las personas, organizaciones, países, etc. Su voluntad a la convención y al producimiento del tercero, con el compromiso de cumplir con lo que se decida. Los principios son confidencialidad y privacidad. Esos son los dos principios que tienen los arbitrajes, más que nada. Es la confidencialidad y privacidad. Las características del arbitraje son las siguientes. En muchos países no se practica o no se encuentran en ciernes. Permite solucionar el conflicto en un menor tiempo que en el que requiere un proceso judicial. Ahorra el costo del proceso judicial. Es menos tedioso y más rápido que un juicio en tribunales. Es más flexible el arbitraje y es más confidencial. Esas son las características más principales que tiene el arbitraje, que por eso es conveniente hacer un arbitraje, porque te ahorras tiempo, te ahorras dinero, te ahorras todo, más que nada. Y es todo lo que se comenta sobre el arbitraje. Buenas tardes, mi nombre es José Alonso Hinojosa Mireles. Hablaré sobre el método de arbitraje. Vamos a dar el significado sobre el arbitraje. El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las dos partes, de un árbitro o de un tribunal, de varios árbitros que dictan una decisión denominada al procedimiento, que es obligatoria para las partes de dicha controversia. Al elegir arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado y una solución de controversia en lugar de acudir ante los tribunales. Antes de que lleguen a los tribunales, ellos intentan buscar una solución para no llegar al tribunal, porque es muchos procedimientos para llegar al tribunal y es mucho gorro para las personas, más que nada. Una opción en México para recurrir al arbitraje es el Centro de Arbitraje en México. Los objetivos del arbitraje es el siguiente. El objetivo de este método es que una voluntad de ambas partes se someta a la voluntad de un tercero, y asimismo existe un pacto o convenio entre los litigantes, en el sentido de que sometan su voluntad a la convención y al producimiento del tercero.